en lo profundo de la selva colombiana, donde la guerra dejó su huella en cada árbol y en cada rincón, se oculta una base militar olvidada por el tiempo. Muchos creen que es solo un vestigio del pasado, pero para el veterano Andrés, el Fénix Ramírez, esa base guarda secretos mucho más oscuros. Tras años enfrentando el narcotráfico y llevando consigo las cicatrices de la guerra, Andrés es enviado allí para descansar, o al menos eso le dijeron. Pero algo en la quietud de la selva no está bien. Historias sobre un tesoro perdido se entremezclan con susurros de un mal antiguo que acecha la oscuridad, esperando la oportunidad de resurgir. Bienvenidos a Relatos Oscuros de Guerras. Si las historias aterradoras sobre soldados y batallas te atraen, este es tu lugar. Entonces no pierdas tiempo y suscríbete al canal para hacer parte de nuestra legión. Ahora vamos a lo que realmente importa. La base donde Andrés había pasado tantos años de su vida militar fue una pieza clave durante la guerra civil en Colombia. Estaba ubicada en un lugar remoto, rodeada por la espesura de la selva, y parecía ser solo un refugio de hierro y concreto, hasta que algo extraño ocurrió. En la última gran ofensiva, un soldado desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía qué había sucedido con él, pero su ausencia dejó una sensación de incomodidad en todos los que estuvieron cerca. Su nombre era Miguel el Zorro Salazar, un hombre reconocido por su valentía y astucia en el campo de batalla. Antes de su desaparición, se hablaba de que había presenciado fenómenos inexplicables en las trincheras cercanas. Al principio todos pensaron que eran historias de miedo para asustar a los novatos, pero con el tiempo, la verdad fue más escalofriante. Se decía que Miguel había encontrado algo en las profundidades de la tierra, un objeto extraño y antiguo que, según los rumores, pertenecía a los primeros conquistadores españoles. El artefacto, de alguna manera, conectaba el pasado de esa tierra con el presente, y lo más inquietante de todo, había algo oscuro y peligroso en él. Se decía que, al tocarlo, Miguel desató una fuerza desconocida, algo que lo marcó de forma irremediable. Los antiguos espíritus de aquellos que habían vivido en esas tierras mucho antes de la guerra parecían haberse despertado, y ahora todo lo que tocaba se envolvía en un aura de misterio y peligro. Nadie sabía con certeza qué había sucedido, pero algunos afirmaban que el soldado había sido maldito por su curiosidad al desenterrar secretos prohibidos y que su destino estaba marcado por una sombra que lo seguiría para siempre. Un grupo de élite, formado por veteranos de guerra y algunos nuevos reclutas, fue enviado a la base abandonada con una misión clara: investigar el paradero de Miguel y recuperar cualquier pista que pudiera ayudar en la lucha por ganar la guerra. El líder de la expedición era el teniente Sebastián "El Lobo" Rodríguez, un hombre que había visto y vivido más horrores de los que cualquiera podría imaginar. Su experiencia y frialdad lo hacían el líder perfecto para la misión. El equipo se adentró en la oscuridad de la selva, donde la humedad y el silencio parecían envolverlos en un manto pesado. Entre los soldados se encontraban Martín "el Toro" Pérez, un hombre de gran fortaleza física y mental, y Luis "el Águila" González, conocido por su destreza en la vigilancia y su aguda percepción. Juntos, caminaron por el suelo de la vieja base, rodeados por ruinas de lo que alguna vez fue un refugio seguro en medio del caos. A pesar de la calma aparente, una sensación extraña se apoderaba de todos. Algo invisible los observaba, acechando desde las sombras de la selva. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento entre los árboles parecía tener un significado más profundo. Las sombras danzaban a su alrededor, como si la propia selva estuviera viva, consciente de su presencia, esperando el momento adecuado para revelar su terrible secreto.
El grupo había caminado durante horas entre las ruinas de la base, con el pesado silencio de la selva como único acompañante. Andrés, el más experimentado de todos, comenzó a sentir que algo no estaba bien, algo invisible, que no podía identificar, lo mantenía en alerta. Las sombras entre los árboles parecían moverse por sí solas, y el aire, denso y cargado, se volvía más pesado con cada paso. De repente una serie de ruidos extraños interrumpió la calma de la selva. Pasos, como si alguien estuviera siguiéndolos, pero al voltear no había nada. Nadie. Las cámaras de su equipo fallaron sin razón aparente, mostrando imágenes distorsionadas que no lograban capturar nada con claridad. La tensión creció entre los hombres, y una niebla espesa comenzó a envolverlos, sumiéndolos en una atmósfera cada vez más desconcertante. Fue entonces cuando Javier, el niño, el recluta más joven, gritó. Señaló con el dedo hacia los árboles, donde, entre la bruma, apareció una figura gigantesca, una sombra que se movía contra el viento, desafiando toda lógica. Nadie más pudo verla, pero el aire a su alrededor se volvió aún más opresivo, como si la selva misma estuviera absorbiendo sus energías. El miedo comenzó a infiltrarse en los corazones de los hombres, pues la sensación de que no estaban solos era más real que nunca. Algo o alguien los observaba, pero aún no sabían qué era. Finalmente, después de horas de marcha, el grupo llegó a lo que parecía un campamento abandonado, pero lo que encontraron allí no era nada normal. Las huellas de sangre marcaban el suelo, y las marcas de batalla, aún visibles entre las ruinas, dejaban claro que algo horrible había sucedido en ese lugar. Andrés, con su vasta experiencia, recordó las antiguas leyendas que hablaban de una mina secreta escondida bajo el terreno. Según los rumores, los soldados españoles que se habían asentado allí durante la época de la conquista habían sellado su tesoro con sangre y magia oscura, condenando a todo aquel que se atreviera a desenterrarlo. El teniente Sebastián, con su confianza y arrogancia, desestimó las historias como meras supersticiones, buscando la razón lógica en todo lo que encontraban. Sin embargo, a medida que avanzaban entre las ruinas, algo extraño comenzó a suceder. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si estuvieran cobrando vida propia. La selva, que hasta entonces había sido un simple telón de fondo, ahora se sentía como una fuerza viva, envolviéndolos con cada paso. El aire se volvía más pesado, y un sentimiento de peligro inminente se apoderó de ellos. Nadie podía escapar de esa sensación de estar siendo observados. Era como si la selva misma los estuviera devorando, uno a uno, arrastrándolos hacia lo desconocido. Esa noche, mientras el grupo descansaba alrededor de una fogata, la tensión en el aire era palpable. El calor del fuego no lograba aliviar la sensación de inquietud que se había apoderado de ellos. Fue entonces cuando Sebastián, el teniente, reveló su verdadera intención. No solo quería encontrar el tesoro escondido, sino que su ambición iba mucho más allá. Deseaba desatar una fuerza oscura, un poder ancestral, y usarlo para su propio beneficio. Con una frialdad implacable, Sebastián comenzó un ritual macabro, uno que no había mencionado a nadie. Sin previo aviso, tomó a Javier, el joven recluta, y con una rapidez aterradora, lo apuñaló sin piedad. El grito de Javier se ahogó en la vastedad de la selva, mientras la sangre brotaba de su cuerpo, bañando el suelo y alimentando el mal que Sebastián había intentado invocar. La respuesta de la selva fue inmediata. El agua del río cercano comenzó a burbujear, como si algo oscuro y primitivo se estuviera despertando en sus profundidades. La corriente, antes tranquila, se tornó espesa y rojiza, como si la sangre derramada estuviera fusionándose con la naturaleza misma. El sacrificio había sido aceptado,
y la oscuridad, alimentada por ese acto, empezaba a tomar forma, dejando claro que no todo poder tiene un precio fácil de pagar. El sacrificio de Javier desató lo que Andrés y los demás temían con todo su ser: un espectro antiguo, una entidad que había permanecido sellada durante siglos, el espíritu de un chamán indígena que había sido brutalmente asesinado durante la conquista española. Emergió de las aguas con una furia indescriptible. Su cuerpo, descompuesto y mutilado, se alzó desde el río como una figura sombría que parecía desbordar odio y venganza, buscando ajustar cuentas con los vivos. La presencia de ese ser era incontrolable. A medida que avanzaba, las sombras de la selva cobraban vida propia, moviéndose de forma extraña, como si algo o alguien las guiara. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, y el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Los ojos vacíos del chamán brillaban con una intensidad sobrenatural, observando a cada miembro del grupo, como si estuvieran rodeados por miles de almas perdidas, cada una de ellas esperando que el mal finalmente se desatara. El espíritu, alimentado por el sacrificio, se levantaba con una sed de venganza que no dejaría a nadie escapar. La selva misma se había convertido en su territorio, y todos los que se encontraban allí eran su presa. Martín fue el siguiente. En un instante, fuerzas invisibles lo atraparon, envolviéndolo en un abrazo mortal. Su cuerpo fue arrastrado hacia las oscuras aguas del río, desapareciendo sin dejar rastro, como si la misma selva lo hubiera tragado. Luis, desesperado, intentó cortar las raíces que lo mantenían cautivo, pero la fuerza que lo retenía era imparable. Con cada intento, la selva parecía hacerse más fuerte y la esperanza de escapar se desvanecía con rapidez. En medio del caos, Andrés miró hacia Sebastián. El rostro del teniente, antes firme y lleno de autoridad, ahora se había transformado en una máscara de desesperación y miedo. La criatura, controlada por el espíritu ancestral, parecía divertirse con su sufrimiento. Se movía entre las sombras, imparable y retorcida, como una fuerza invisible que los cazaba uno a uno. No había lugar donde esconderse, ni esperanza de escapar. La unidad, que hasta ese momento había sido su refugio, se desmoronaba rápidamente, y cada uno de ellos parecía estar destinado a ser una pieza más en el macabro juego del espíritu. En medio del caos y el terror que se desataba a su alrededor, Sebastián, ya al borde de la desesperación, tomó una decisión fatal. Su mente, obsesionada con el poder y el control, lo llevó a intentar lo imposible: someter al espíritu ancestral a su voluntad. Creyó que podía usar esa fuerza oscura a su favor, para ganar la guerra, para salvar a su unidad. Sin embargo, lo que no comprendió era que las fuerzas con las que estaba jugando no podían ser dominadas por la arrogancia de un ser mortal. En un intento desesperado, Sebastián comenzó a realizar gestos y cánticos en un ritual improvisado, con la esperanza de que el espíritu, al menos por un momento, se sometiera a su voluntad. Pero lo que ocurrió fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. El chamán, con una furia indescriptible, no solo rechazó su intento, sino que lo castigó de una manera que ni siquiera las peores pesadillas podrían haber anticipado. El espíritu, alimentado por años de odio y dolor, comenzó a devorar lentamente la energía vital de Sebastián. El teniente, que siempre había sido un hombre fuerte y decidido, comenzó a sentirse débil, como si cada uno de sus pensamientos y emociones fuera absorbido por algo mucho más grande y antiguo. La angustia se reflejaba en su rostro, mientras sus fuerzas se desvanecían ante la mirada vacía del chamán. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se llenaron de terror al darse cuenta de que no solo había fallado en controlar al espíritu, sino que ahora era él quien estaba a merced de esa fuerza indescriptible.
Con un último esfuerzo, Sebastián intentó gritar, pero no pudo. Su cuerpo se fue tornando cada vez más liviano, mientras su alma parecía desvanecerse ante el poder que lo devoraba. El espíritu, como una sombra viva, arrastró su cadáver hacia las aguas malditas del río. La corriente, teñida de un rojo profundo, lo recibió con brazos invisibles, como si la propia naturaleza lo estuviera reclamando. El cuerpo de Sebastián desapareció en las profundidades, y con su caída, el vacío que dejó atrás fue aún más aterrador. Nadie en el grupo pudo entender completamente lo que acababa de suceder. Solo quedó la sensación de que la selva, la oscuridad y el mal que habían invocado habían reclamado lo que les pertenecía. Con la muerte de Sebastián, el espíritu parecía haber sellado su victoria. Pero en el fondo, Andrés y los demás sabían que aún quedaba algo más por enfrentar. No solo estaban luchando contra el mal que se había desatado en ese lugar, sino también contra una parte de sí mismos que había sido corrompida por la ambición y la arrogancia. La selva, que parecía un simple paisaje natural al principio, se había convertido en una prisión sin salida, donde los ecos del pasado y la fuerza de lo desconocido los acechaban a cada paso. Mientras Andrés miraba hacia las aguas donde Sebastián había desaparecido, recordó la historia de un viejo compañero de batalla, un hombre llamado Ramón el Lobo, que había caído en una misión similar años antes, en un terreno igualmente maldito. Ramón, al igual que Sebastián, había creído que podía controlar las fuerzas oscuras que se ocultaban en la naturaleza, pero al igual que su líder, había sucumbido ante el poder ancestral. La historia de Ramón siempre había sido un susurro entre los veteranos, una advertencia sobre la fragilidad del alma humana cuando se enfrenta a lo desconocido. Ramón había muerto de una forma similar a Sebastián, con su vida drenada por un poder invisible y su cuerpo arrastrado hacia el abismo de las aguas malditas. Aunque nadie había visto el espíritu que lo había matado, todos sabían que algo antiguo y terrible vivía en esos lugares, esperando a ser despertado. Al igual que Sebastián, Ramón había sido consumido por su propio deseo de poder, y en el fondo de la selva, en medio de la oscuridad, la historia se repetía. Solo quedaban sombras y murmullos en el aire, como si los espíritus de todos aquellos que habían caído en esas tierras malditas se estuvieran uniendo, aguardando al próximo incauto que se atreviera a desafiar lo que estaba sellado desde tiempos inmemoriales. Andrés, el único sobreviviente de aquella misión, logró escapar de las garras de la selva y el mal que había despertado, pero el horror que presenció lo perseguirá hasta el final de sus días. Las imágenes del chamán y la sombra de lo que ocurrió esa noche siguen atormentando su mente, como ecos de un pasado que nunca desaparecerá. Cada paso que da, cada lugar al que llega, es una sombra más en su alma, atrapada entre la vida y la muerte. A medida que huye de la selva, Andrés sabe que lo que vivió no se queda en ese remoto rincón del mundo. El mal que liberaron, las fuerzas oscuras desatadas, ya no están confinadas a ese lugar. Algo mucho más grande que la guerra ha despertado, y su presencia se extiende silenciosamente, como una mancha que crece con el viento. Las ciudades, los campos de batalla, todo está en riesgo. Nadie está a salvo. Algo que ni las armas ni la fuerza humana pueden detener se ha soltado, y su influencia es inevitable. Pero, ¿realmente ha escapado? O quizás la selva nunca lo dejó ir. ¿Tú crees que esta historia es real? ¿Qué habrías hecho en el lugar de los soldados? ¿Cómo hubieras enfrentado algo que no puedes ver, pero que sabes que te está acechando? Imagina la figura del chamán emergiendo de las aguas, las sombras moviéndose entre los árboles
y el silencio denso de la selva que parece estar esperando algo más. Deja que tu mente viaje hacia esos rincones oscuros mientras piensas en la historia de Andrés. Si te gustó este relato, no olvides darle un like, comentar tu opinión y suscribirte al canal. Tu apoyo es vital para que podamos seguir trayéndote más historias de misterio y terror. Nos encontramos en la siguiente historia, donde el mal nunca duerme. Hasta pronto.